Canal visitó una de estas cooperativas donde productores cultivan la tierra en Mayabeque específicamente y casi que regaña a los campesinos porque según él no hace falta recursos para sembrar la tierra, lo que hace falta es voluntad. Les quiero presentar este fragmento y después vamos a hablar de esto. Díaz-Canel nos tiene acostumbrados a hacer estas visitas interminables a provincia, visitas que no son nada, no son muy pequeñas. Él viaja con una comitiva bastante grande, no solamente de seguridad, sino de funcionarios, que yo diría que nos puede ahorrar gran cantidad del combustible que se utiliza para el desplazamiento de toda esta gente en unas visitas que son evidentemente propaganda política porque no se resuelve absolutamente nada. Pero les quiero comentar que qué ha hecho Díaz-Canel en las provincias centrales y por qué les traigo acá esta información. Miren, en primer lugar visitó parte de Mayabeque, luego se trasladó a Cienfuegos y el día de ayer estaba en Villa Clara. Y en todo este recorrido, voy a empezar por Mayabeque, nos ha dado de qué hablar, porque este tipo, la verdad, no tiene mucho tino político para hacer declaraciones y eso que lo que vemos en la televisión es lo que la propia propaganda del régimen cubano corta para que uno pueda ver lo que dijo. No significa en absoluto que esto haya sido lo único. Les quiero comentar que Díaz-Canel visitó una de estas cooperativas donde las empresas estatales y demás productores cultivan la tierra en Mayabeque específicamente y casi que regaña a los campesinos porque según él no hace falta recursos para sembrar la tierra. Lo que hace falta es voluntad. Les quiero presentar este fragmento y después vamos a hablar de esto. Municipio de Jaruco, donde visitó la CPA Amistad Cuba-Cambodia, dedicada principalmente a la producción cañera. Allí apreció cómo la recuperación de tierras ociosas ha permitido alcanzar de manera sostenida rendimientos superiores a los de campañas previas. Usted en los años más malos, con menos combustible y recursos, están teniendo más resultados, han incrementado los rendimientos. Ahora han aplicado ciencia y innovación, han aplicado el levame, están cultivando, le están dando la cultura que le hace falta a la caña. ¿Por qué los otros no lo han hecho así? ¿Qué es lo que falta para hacerlo así? Porque esto es a base de voluntad, esto no es recurso, esto es voluntad. Y entender el momento en que estamos. Y de los momentos duros salen las soluciones. Miren, les quería presentar este fragmento de la intervención porque yo creo que ya estamos en un punto de que este tipo hay que sacarle todas las máscaras, ¿no? Cuando usted va a una cooperativa en Cuba, en un centro, al campo, donde la gente cultiva la tierra, usted no puede presentarse frente al campesino y decir que no hacen falta recursos, que lo que hace falta es voluntad. Porque para empezar ya ahí comenzamos mal, ya ahí no está bien la cosa. Para que el campo dé frutos y para que la agricultura de un país florezca necesita antes que todo recursos e infraestructura. Y eso lo sabe Díaz-Canel, aunque se empeñe en decir lo contrario. Para que el campesino pueda obtener buena cosecha no necesita solamente voluntad. Voluntad tiene y de sobra, pero necesita fertilizantes, pero necesita buenas semillas, pero necesita un sistema de riego, necesita electricidad, necesita agua para que su cultivo pueda tener la cosecha, pero sobre todo necesita tener un sistema económico que le garantice la libertad para después con esa mercancía poder llevarla a un mercado y que se venda y que él gane las ganancias suficientes que le permitan volver a invertir. Todo esto que forma parte de una seguridad jurídica que lo dotaría un sistema económico liberal, el campesino cubano no lo tiene. Y la cuestión acá es que estamos viendo al dictador nuevamente visitando el campo y diciéndole a la gente que se está fajando contra el sistema, porque hoy producir en Cuba realmente es fajarse contra el sistema comunista, que no hace falta recursos, que lo que hace falta es voluntad. Porque los campesinos no tienen voluntad para sembrar su propia tierra y poder cultivarla y poder subsistir. No, estamos hablando de un discurso tan gastado y tan miserable que viene desde el poder, pero sobre todo que adquiere una connotación aún peor teniendo en cuenta el contexto, señores, un contexto de crisis económica agravadísima, donde los productos de primera necesidad están perdidos, donde la inflación ha derretido el sueldo y las pensiones y donde muy pocas veces la gente puede comer la cantidad de nutrientes que necesita al día. Luego el Díaz-Canel tiene la cara de ir a una cooperativa y decirle a los campesinos que lo que les hace falta es voluntad, no es recurso, como si los campesinos no tuvieran voluntad de vivir mejor, ¿no? La verdad es un discurso gastadísimo, un discurso que ya no cuela, que forma parte de una propaganda de tantísimos años que el campesino promedio
El campesino promedio, más allá de lo que te muestran las cámaras, sabe perfectamente por qué su cultivo, su cosecha no está llegando como debe llegar al mercado o porque hay déficit en la producción de determinado alimento. El campesino mejor que nadie lo sabe. El campesino sabe lo que necesita para sembrar y que no es solamente voluntad, necesita fertilizantes, necesita un buen sistema de riego, necesita seguridad jurídica para que no ser multado y sus cosechas sean confiscadas, ¿no? Y esto todo forma parte de un esquema de bloqueo al emprendimiento, un bloqueo a la producción que no tiene su origen, señores, en ningún tipo de potencia externa, ni en ningún tipo de fuerza exterior, tiene su origen en el propio sistema comunista de producción, ¿no? Que corta las alas al emprendimiento, que interviene en la pequeña empresa privada, los pequeños campesinos que tienen sus propias tierras, ¿no? Un Estado gigantesco que prácticamente tiene más de, qué sé yo, el 80% de la tierra en Cuba y la mantiene en condiciones que no se puede cultivar, mientras el campesino con poco más del 20% de la tierra cultivable prácticamente produce los alimentos para todo el país y el 80% de la tierra en manos del Estado dejándose llenar de maleza, ¿no? Forma parte de un esquema de producción fallido y por supuesto que nos ha llevado a la debacle que tenemos hoy en Cuba, no solamente en el sistema agrícola, sino en general. Y luego a mí me dicen, no, Magdiel, porque el tema es el bloqueo, que las sanciones que no nos permiten comprar fertilizantes. No, señor, el bloqueo lo tiene el Partido Comunista. El bloqueo lo tiene el Partido Comunista. Y realmente si el Partido Comunista, si Díaz-Canel y todo su gobierno realmente le interesara el bienestar económico de la población cubana, sacar a Cuba de la crisis, sacar a Cuba de este colapso general en el que tienen la nación, señores, ellos saben perfectamente cómo hacerlo. Ellos saben que tienen que liberalizar la economía, tienen que entregar la tierra a los productores, tienen que permitirle incentivar el emprendimiento de los cubanos. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque esto es lo más fuerte que yo creo que es casi un suicidio político. No lo hacen porque saben que entregar el poder económico a los cubanos, empoderarlos, entregar propiedad a los cubanos que cultiven, que generen plusvalía, que den puestos de trabajo, significa darles independencia también desde el punto de vista político, porque les está dando las herramientas para nunca más depender de un Estado represor, un Estado como el que ellos han implantado en Cuba. No lo hacen por eso. Entonces, lo que adquiere mucho más dramatismo a esto, ¿no? Ellos son el problema, pero aparte ellos conocen la solución, pero se empeñan en no ponerla en práctica porque de ella prácticamente depende su continuidad frente al Partido Comunista y al sistema. Yo quería comenzar por esto, pero no es lo único, señores. No es lo único que les tengo que mostrar el día de hoy. Les quiero presentar, porque Díaz-Canel se traslada de provincia en provincia, en un día o dos te visita 3 provincias. Esas visitas relámpago donde por cierto, de sorpresivas no tienen nada, porque estas visitas están todas absolutamente pactadas con las provincias y cuando llegan a este tipo le llevan hasta vacas a las caballerías. Ustedes recuerdan que hace muy poco en Cuba hubo toda una polémica generada por, entre otras cosas, la ministra de Trabajo y Seguridad Social que negó en televisión la existencia de los mendigos en Cuba. Ustedes recuerdan todo lo que se generó, todo el debate que se generó, porque además las declaraciones fueron tan inoportunas en el contexto en el que estamos ahora y fueron además tan tendenciosas y fueron tan falta de respeto con los más vulnerables en Cuba que le costó el puesto a la ministra. Ustedes recuerdan que la ministra decía que en Cuba no habían mendigos, que estas personas que usted ve cuando camina por el bulevar de San Rafael tirados en los portales, pidiendo comida, limpiando en los semáforos, vendiendo cualquier cosa, no son mendigos. Ella dijo que esto eran personas disfrazadas de mendigos. Y no solamente le costó el puesto, sino que le costó una opinión generalizada, un malestar general ante la insensibilidad del régimen. Les quiero presentar porque a partir de esto la propaganda, señores, ha sido tremenda. Solo les voy a adelantar que Díaz-Canel visitó el día de ayer un centro de atención, ellos le llaman personas en situación de calle, que es un eufemismo, como tantos ellos usan para no admitir que en Cuba hay mendicidad. Realmente es un centro de acogida para mendigos. Centros, por cierto, que están a lo largo del país en condiciones deprimentes. El otro día la propia prensa oficial en Matanzas
sacaba un reportaje de cómo estaban los centros de atención a estas personas que son prácticamente abandonados, donde las personas prefieren la calle antes de estar en estos lugares que no tienen ni alimentos ni tienen ni tan siquiera absolutamente nada. Bueno, parece que esto se solucionó. La prensa oficial desplegó todo un aparato propagandístico y Díaz-Canel visitó un centro para mendigos en Villa Clara. Les quiero poner el video y quiero que luego hablemos de esto y algunas fotos que también se tomaron en el lugar para que ustedes entiendan cómo funciona, señores, la propaganda del sistema comunista y cómo a este señor le montan un centro de atención a mendigos que parece aquello un campismo. Aquello parece que todo el mundo es feliz allí, ¿no? Les presentan a los mendigos bien limpiecitos con sus lobritos blancos, sentados en sillones como si fueran de exposición. Es una cosa tan burda. Miren ustedes. Por el Centro de Protección Social de Santa Clara, inaugurado hace un mes con capacidad para atender a 74 personas con conducta deambulante. Y no los podemos dejar solos, aunque en algún momento se hayan equivocado, son seres humanos y tenemos que atenderlos. Lo importante es atenderlos y transformar socialmente. Incluso nosotros tenemos casos que tienen hogar y familia, pero no queremos dejarlos desamparados en la casa. Hasta que tanto no, la familia, hay que transformar la actitud de la familia de la situación familiar que tienen en sus viviendas para que estén en un hogar con el calor familiar, porque no solamente decir te regreso a tu casa, no, te regreso a tu hogar, a tu familia, porque materialmente se les puede dar muchas cosas, pero si no le damos el amor que ellos necesitan, realmente no se van a sentar. Bueno, la atención es buena y aquí uno se siente bien, no hay abuso, no hay, lo que hay es mucho amor y cariño. Mucho cuidado, cariño, nos tratan como si fuera nuestra familia, todos los compañeros. Bueno, señores, lo quería presentar porque me pareció tan burdo el montaje, me pareció de una falta de respeto con la verdad de lo que ocurre en Cuba, sobre todo con las personas más vulnerables en situación de mendicidad, que le presenten a este tipo un centro como si fuera un campismo popular, como cuando todo el mundo sabe cuáles son las condiciones de los centros de acogidas para mendigos en Cuba, que apenas tienen alimentos. Se los quería presentar y antes de presentarles otras fotografías de lo que fue esta visita, quiero darles las gracias a todos los que se están conectando a la directa y les quiero invitar a que me den un comentario o que reaccionen a esta transmisión. Si usted reacciona a la transmisión y me deja un comentario, les tengo que decir que me ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube perciba que esta transmisión está gustando y por supuesto la muestre a más personas. Así que desde donde me están viendo, para mandarles un saludo, me lo dejan en los comentarios y vamos a seguir y con las informaciones y les voy saludando a uno por uno. Miren, como les decía, el montaje fue tan burdo que les quiero presentar cómo el régimen cubano montó toda esta estructura de atención a los mendigos en Villa Clara. Miren ustedes, miren la fotografía. Prácticamente lo sentaron como si fuese aquello una exhibición de personas vulnerables. Les pusieron a todos un pantalón verde, una camisa blanca, o sea, un pullover blanco, bien limpiecitos, para que el dictador pasara por allí y diga, bueno, qué bien todo, ¿no? Qué bien todo. Yo creo que a esta gente les hace falta realmente bajarse del auto oficial y caminar las calles de Cuba. Les hace falta caminar las calles de La Habana, ¿no? A veces me imagino que a la gente que no es cubano y se topa este tipo de reportaje debe decir, bueno, en ese país todo funciona de maravilla. Mira cómo atienden a los mendigos. Mira qué bien vestidos los tienen, ¿no? Mira cómo les hacen actividades, porque por cierto, les tengo esta otra fotografía de él, le voy a ampliar porque es muy llamativo. Miren las caras, ¿no? Mirando a los mendigos como si fueran, no sé, me imagino que una exhibición ahí de personas vulnerables, ¿no? Bien vestidos. Señores, esto es una gran mentira, esto es una gran manipulación, esto nuevamente es propaganda pura y dura. Los centros de atención de mendigos en Cuba no solamente que están prácticamente bajo unas condiciones que casi es preferible la calle, señores, casi es preferible la calle. Falta alimentos, faltan sábanas, faltan cuidados, y no lo digo yo, la propia prensa oficial lo ha dicho. Hace poco vimos fotografías sacadas de un centro de atención para personas vulnerables en Matanzas, señores, que aquello parecía una cárcel bajo condiciones pésimas, ¿no? Es todo un despliegue propagandístico tremendo con la única intención de ocultar la realidad y sobre todo con la única intención de ocultarle al mundo lo que realmente ocurre en las calles de Cuba. Yo digo que contra esto no hay mayor
fuerza que la verdad. No hay mayor fuerza que la verdad. Usted quiere saber cómo están las personas en situación de calle en Cuba, camine por las calles de Cuba. Camine por las calles de Cuba. Usted quiere tener una dosis grande de realismo comunista y de cómo se vive en una sociedad comunista donde hay miles de personas en situación de calle, camine por las calles de La Habana, ¿no? Algunos me dirán, bueno, Magdiel, pero es que, imagínate, en el capitalismo también hay mendicidad y también hay gente en situación de calle. Claro, sí, es que yo no lo estoy negando. Pero es que en Cuba se ha impuesto un sistema totalitario de partido único que nos ha costado las libertades individuales y los derechos humanos por más de 66 años, que ha llegado a dividir la sociedad cubana, a exiliar gran parte de la población, a cortar familias y vínculos familiares bajo el pretexto y bajo la consecuente promesa todo el tiempo de una sociedad mejor. Entonces, si ustedes no solamente es que no construyeron una sociedad mejor, sino que la construyeron peor, ¿cuál es el basamento para todavía seguir aguantando esto? O sea, ¿cuál es el ganar-ganar? Aquí no hay nada. Aquí es perder, porque ni una cosa ni la otra. Le doy las gracias siempre por la fidelidad. Les quiero indicar que si me quieren ayudar a que este proyecto siga creciendo, si les gusta lo que hacemos, si les gusta las noticias que damos y cómo lo hacemos, usted puede apoyarme. Claro que sí, lo puede hacer dejándome una suscripción en el canal de YouTube Max Jorge Castro, donde usted me está viendo, y un comentario reaccionando a este video. Que usted reaccione, señores, a mí me ayuda muchísimo. Si usted ya se suscribe, ya les doy las gracias por ello. Y también muy seguramente me está viendo en otras redes. Si usted me está viendo en Twitter, que es mi red fuerte, un saludo a la gente de Twitter, o si me está viendo en Facebook, disculpen, pueden ir a mi canal de YouTube, porque ahí es donde estoy tratando de crear comunidad, hacer crecer esa red social también, que tengo que decirles que estoy muy contento porque ya superamos con creces los 3,000 seguidores. Tenemos muy buenos números de audiencia, tenemos muy buenas reproducciones en estas directas y esto es gracias a ustedes.